Muy buenas noches, yo soy Andrés Alburquerque y este es nuestro espacio Enfoque Ciudadano, correspondiente al día de hoy, miércoles 10 de junio del 2026. Y en la noche de hoy tenemos aquí al futuro presidente de Cuba. Lo tenemos, ¡ay! Lo tenemos aquí. Eso no lo digo yo, eso lo pusieron ustedes. Así que ahora asuman la responsabilidad. Aquí en este show dijeron, y el público que se ganó enseguida, que Julio Schilling era el futuro presidente de Cuba. Así que ahora, ya tú sabes, como dicen los Beatles, you're gonna carry that way. Bueno, pues el futuro presidente aceptó venir a formar la chercha, como dicen mis hermanos dominicanos, en esta aula virtual. Y vamos a ver porque el tema del show de hoy es Cuba ¿pa' cuándo? Claro, yo para hacerme el fino, porque ustedes saben que yo soy un postalita, puse Cuba ¿para cuándo? Pero como se dice en La Habana, es Cuba. Hola con Cuba. Y como los dos somos habaneros, los dos, Julio y yo, somos habaneros, pues, tú sabes que los habaneros somos los que peor hablamos en Cuba. Pero tiene su swing hablar mal. Y bueno, entonces vamos a, como siempre digo, nadie tiene la bola de cristal. Pero bueno, vamos a ver Cuba, ¿para cuándo? Vamos a ver qué está pasando, qué se mueve. Yo sé que Pete Hegseth estuvo hoy estuvo en Cuba y de ahí salió estuvo en Guantánamo y de ahí salió para Tampa. Señores, fíjense una cosa, relajos aparte. Yo no quiero decir que nada de lo que haya hecho Trump, o que todo, vamos a decir, todo lo que ha hecho Trump con Cuba sea inédito. No, porque las reuniones entre un bando y el otro en la base de Guantánamo se hacen todos los años. Así que no. No es lo inédito de las situaciones lo que crea una expectativa en el caso de Cuba. Es el énfasis que la administración le da, porque hasta ahora todas las cosas con la Junta eran, como decimos en La Habana, de Guillermón, de Guillao. No, vamos a ver. No. Esta administración manda, bueno, el colmo fue mandar a Ratcliffe, el jefe del CIA. Y a lo mejor otro jefe de la CIA fue a Cuba. Bueno, yo estoy seguro que Brennan, porque Brennan es zurdito. Brennan es comunista, pero bueno, eso fue por otra cosa. A lo mejor otros jefes de la CIA han ido a Cuba y se mantuvo en secreto. Pero el hecho de que este gobierno le dé la difusión que le da, a mí me hace pensar que tiene un peso político, un peso ideológico. Ellos quieren hacerle ver al mundo que la Junta de La Habana es un peligro real
y voy a decir la palabra que va, voy a utilizar las palabras que van para los intereses vitales, y esa es la palabra clave de nuestra gran nación. La Junta de La Habana constituye un peligro inminente, otra palabra clave, para los intereses vitales de los Estados Unidos. No es casual que llegando Trump, hasta la japonesa cogió cajita. Hasta la japonesa cogió cajita porque la gente se atreve y han votado a los esbirros de la Junta de algún que otro país porque la gente dice, bueno, si estos me quieren meter a los seguros aquí, Trump le hace y ellos salen echando. ¿Por qué esto no había pasado antes? Porque no había de este lado voluntad política. ¿Quiere decir eso que van a llegar hasta el final? Para nada, yo no lo sé. Estoy solo registrando el tiempo parcial de la carrera. Y hasta ahora, el Yayabo va en punta. Después, yo no sé. Entonces, con esta premisa, por favor, dame la cortinita y tráeme a Julio a ver qué piensa él de este show que se llama Cuba ¿para cuándo? Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Andrés, y entre la música magnífica de entrada y después la presentación que tú me has dado, pues imagínate tú, ¿qué puedo yo decir? Sí. Encantado de estar aquí contigo y voy a aprovechar para dar tal vez una casi premisa, solamente a mis allegados se lo he dicho, pero ya terminé el libro Los requisitos para una transición democrática en Cuba. Este mes no vamos a tener simposio porque estoy empujando a los que están trabajando en la edición para empaquetarlo y que esté listo para presentarlo lo antes posible. Así que ya hablaremos de eso probablemente la próxima vez que esté contigo. Espero, con el favor de Dios, tenerlo listo. Pero la realidad es que he estado trabajando, tomando en cuenta los acontecimientos. Es más, encaja perfectamente bien con, o sea, Cuba para cuándo, porque uno está consciente de que en cualquier momento puede pasar algo. Y si bien es cierto, en febrero hubo un evento en FIU que nosotros, Patria de Martí, pues compuso un panel a favor de la proscripción del Partido Comunista de Cuba. Entonces empecé a trabajar sobre este tema en diciembre y yo dije, yo voy a sacar un libro más expandido del libro que ya escribí, Democratización en Cuba, que está por aquí, por alguna parte. Bueno, se lo busco, se va a caer. El caso es que, por supuesto, después del 3 de enero, ya ahí la cosa se puso a carrera y he puesto al lado muchas cosas laborales, etcétera, para acelerar ese proceso del libro y, bueno, en fin, estoy satisfecho con el libro, pero yo pensé terminarlo mucho antes. He estado más de medio año trabajando arduamente, te lo digo de verdad, y nada, estoy muy contento y lo quiero compartir contigo, con tu audiencia, y espero de nuevo, por favor de Dios, para la próxima, el próximo encuentro, ya poder tener más detalles de la presentación y todo eso. Ok, bueno, pues viste que hiciste la premisa aquí, pues cuando venga la próxima vez, dinos,
o si no, me lo mandas y yo Claro, claro, no, ya, porque estas cosas que es lo más frustrante, o sea, lo termina de escribir, pero entre ponerlo en formato para que se pueda encajar en un libro y decidir el tamaño de letra, cosas que, o sea, como también va a salir en los dos idiomas, inglés y español, y también la versión electrónica, tiene que estar todo perfecto, porque no quiero sacarlo en un idioma y después en el otro. Entonces, es quiero poner primero uno y después entonces la traducción, que ya la estoy maquinando, pero bueno, la parte más complicada era escribir el texto original con las notas, el referencias, etcétera. Y es un plano, un mapa de ruta de las cosas que en mi apreciación se deben de hacer para profundizar la democracia en Cuba. Entonces ahí está toda la programación, cómo se van a lidiar con las propiedades confiscadas, en fin, todo. Se abarca prácticamente casi todo en el libro, así que estoy muy contento. Es más, nosotros hemos hablado y yo te dije, y se lo he dicho a algunas personas, mira, el libro de marxismo cultural, yo lo terminé hace tiempo. Yo lo terminé, pero no lo he presentado porque quiero presentar este de Cuba primero. Este libro desde noviembre lo tengo listo y ya una vez que ocurrió lo del 3 de enero, yo dije, no voy a estar presentando el de marxismo cultural sin primero presentar el de Cuba. Entonces este está descansando. Lo presentaré después que presente este. Me parece que es más hay primacía, la primacía exige que escriba de Cuba primero por lo que se avecina y posteriormente publicaré este otro que está listo en los dos idiomas, pero está como en un garaje ahí esperando salir. Ok, bueno, están en el pit hole esperando sí. Ahí. Ok, bueno, Julio, ¿qué me puedes decir tú sobre Cuba? Porque por un lado, Trump un día sí y el otro día también le tira un ramalazo a la Junta. Lo hace también Marco Rubio y para colmo se acaba de sumar Pete Hegseth. Entonces, sí, la presencia no se puede negar que existe. La presión no se puede negar que existe. Pero yo te voy a hablar claro, Julio. A mí me preocupa algo. Porque la historia, y yo sé que hay gente que va a decir, no, pero Trump es distinto. Yo voy a hablar de lo que ha sido la historia. Es que unos presidentes aflojan, otros le dan, otros aflojan, otros le dan, otros aflojan. Es verdad que nadie ha apretado como Trump. Eso es verdad. Pero apretó Bush, que si esto, que si lo otro. Después Obama quitó, después Clinton quitó, después... Entonces, ¿cuál es la situación? Que en el medio de ese tira y encoge está el pueblo cubano. Y yo soy el primero, oye, y llámame egoísta, sí, porque tú estás aquí. I don't care. Que digo, bueno, si hay que apretar, apretamos 6 meses, apretamos 7 meses para que eso se caiga, pero apretar, para que después vengan los otros y aflojen. Y después volver nosotros, si es que nos dejan, y volver a apretar. No. Ya esto llegó a un grado, fíjate, por primera vez es otro éxito de Donald Trump,
se ha llegado a tener un consenso amplio dentro de la isla que la solución está aquí, que la solución la llevan los Yuma, como le decimos nosotros los americanos. Por primera vez, porque siempre hubo gente, pero por primera vez hay un consenso. Alburquerque, quiero ver qué le dices a tu invitado que la Constitución de 1940 es fascistoide. Yo le digo que estoy de acuerdo con él, porque yo también pienso que es fascistoide. Claro, eso va visto en el momento histórico que sí, sin lugar a dudas. ¿Y que es mejor que la que está ahora? Claro, cualquier pedazo de papel sanitario sucio es mejor que la que está ahora. Pero yo espero que una constitución futura, moderna en Cuba, no se entrometa en cuánto tienen que ganar los trabajadores de esto, ni condiciones. Yo no soy jurista, no soy constitucionalista. Mi opinión y ese pedazo de papel sanitario con caca es lo mismo porque yo no sé nada. Pero la Constitución del 40 hace rato que está superada. Hace rato. En su momento yo no me voy a poner a juzgarla si estuvo... No, porque las cosas van vistas en el momento histórico. Pero en este momento no lo creo. Pero bueno, ese no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es que Julio nos diga qué él cree de cuándo nos comemos las uvas. A ver, Julio, adelante. ¿Cómo no? Y para el televidente, si el tiempo permite, con mucho gusto hago la defensa de la Constitución de 1940. Después que terminemos, o sea, el tema, o por lo menos entremos en el tema principal, lo podemos hacer con muchísimo gusto. Fíjate, Andrés, yo creo que tú has dado a entender una realidad, y esa es que nunca, jamás en la historia de Cuba, y mira que los cubanos, tanto en la era colonial como en la etapa republicana, tenían una relación muy especial con los Estados Unidos. O sea, para un cubano el hablar en inglés era algo, muy, muy deseado. De nuevo, entramos en la pelota por esa cercanía. Teníamos una relación muy estrecha en el sentido comercial. Los cubanos desde la era colonial tenían enorme influencia como inmigración. La mayoría de las fábricas, la mayoría del tabaco cubano que eran exportados de Cuba a los Estados Unidos, y en aquel momento en Nueva York, que se trabajaba antes de la Florida desarrollarse, eran empresas donde los cubanos eran dueños o eran los gerentes. O sea, la relación entre las dos naciones siempre fue muy especial, ¿la verdad? Sin embargo, a pesar de todo eso, en estos momentos, la ansiedad que hay del pueblo para que los Estados Unidos acaben de llegar, o sea, que acaben de tomar cartas en el asunto, es a nivel altísimo. O sea, es como... Nunca se había visto un deseo de que los Estados Unidos entrara. En parte, la realidad es que nunca ha habido un abultamiento tan grande de la nación cubana viviendo en los Estados Unidos. O sea, en términos de porcentaje de población, estamos hablando aproximadamente el 23% de la nación cubana vive fuera,
y la mayoría vive en los Estados Unidos, y dentro de los Estados Unidos la mayoría vive en el sur de la Florida, o sea, en el área metropolitana de Miami. Entonces, cuando añadimos más allá de que en la era colonial Cuba tuvo gobernadores bajo la bandera de España, pero la Florida tuvo gobernadores cubanos, Caigüeso tuvo un alcalde cubano, o sea, los cubanos estuvieron involucrados en la política, pero en este momento tenemos probablemente la persona con mayor peso después del presidente, que es el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, cubano, americano, pero alguien que siente más cubano que americano. Hay que estar claro, o sea, él es cubano-americano, pero las piezas son cubanas, o sea, fue fabricado aquí con piezas cubanas. Es algo impresionante, y yo creo que eso es una transmisión también a nuestros hermanos en la isla, y francamente se dan cuenta de que ya no hay alternativa, o sea, que se ha vivido, el castrocomunismo le ha dado la vuelta al círculo y ya no queda ni remotamente ninguna esperanza de que ellos pueden propiciar algún tipo de solución. O sea, muchos de los que estaban en contra del embargo y a favor de un acercamiento se embullaron mucho cuando el pacto Obama-Castro y la reapertura de las relaciones diplomáticas. Muchos vieron, bueno, los Estados Unidos ahora es que más le vende productos de alimentación a Cuba. Todo esto tuvo una leve expectativas. El raulismo al principio, pues, parecía como que iba a haber una modificación ampliando a los cuentapropistas, las personas que trabajaban por cuenta propia, hasta que fue aplastado y vimos que todo lo contrario, que las empresas paraestatales como Gaesa fueron cada vez acumulando más poder y más control. Entonces, las iniciativas que dieron a entender que iban a dar, conforme lo dieron, lo quitaron. El acercamiento resultó, o sea, más bien contrario, y nos demos cuenta que toda la movida que el castrocomunismo hizo previo a ese acercamiento era para inducir a los Estados Unidos y vender esa falsa idea de que con ellos se podía negociar. Entonces, ya los cubanos, cuando le añades la realidad existencial entre la élite dictatorial y el 98% de la población, esa diferencia abismal, donde ya el castrocomunismo a lo descarado demuestra su opulencia, demuestra un estilo de vida grotesco ante la realidad de cómo vive el cubano, que ya sectores de la población que tal vez en algún momento podrían haber sentido simpatía, atracción o al menos una neutralidad, ya en estos momentos todo eso se fue por la borda. Yo creo que el 11 de julio nos permitió ver eso. Yo creo que si alguien tenía duda acerca de el poder del descontento que hay en Cuba, el 11 de julio nos abrió esa puerta. Y a pesar del éxodo que la dictadura castrista permitió, alentó como mecanismo para pacificar el país, no ha cambiado la circunstancia interna del descontento. Entonces ya no hay ninguna otra opción. De pronto vemos las medidas y fíjate que en otros momentos, cada vez que los Estados Unidos introducía algún tipo de medida, pues la dictadura encontraba cierta resonancia a través del mundo de que los Estados Unidos quería ahogar a Cuba, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora hemos presenciado el desmantelamiento total del sistema, el ecosistema financiero
que Fidel y Raúl Castro inventaron tras la caída del comunismo soviético, y eso es la utilización, o sea, el crear una clase militar empresarial que estuviera administrando la economía con un capitalismo concesionario, claro, que ellos la concesión era para ellos, y convertirse en empresas que operan como en países libres, excepto que eliminan toda la competencia. El Estado dictatorial les asegura el monopolio, utilizan los recursos que tienen, los recursos nacionales, no tienen auditorías, nadie que los examine, y eso les permite, pues por supuesto, llevar a cabo un robo a mansalva del patrimonio nacional para enriquecer un puñado de personas. Entonces, toda esta monstruosidad se ha elaborado desde oficialmente en 1988 con la noción del perfeccionamiento empresarial, que acá Fidel Castro vio lo que hicieron los chinos, lo que hizo Deng Xiaoping, que el ejército chino fue el primero en lanzar las inversiones y administrar las primeras empresas que se fueron privatizando, entre comillas, o sea, del sector no estatal. Eran empresas donde el Estado era dueño, pero que operaban ya buscando el lucro con otra mentalidad que empresas públicas. Entonces, ya la década de los 90 obligó el rediseñar la economía cubana. El raúlismo profundizó eso a un nivel que duró hasta los otros días. Dos cosas pasaron. A la ley Helms-Burton se le añadió el título 3, o sea, se le dio vida, oxígeno. Y eso pues espantó a muchos inversionistas que tal vez podían haber estado considerando estar en Cuba para cuando hubiera el cambio, que yo creo que hay un consenso que ese cambio llegaría. Entonces muchas de estas empresas querían estar ya posicionados, pretendiendo que no les iba a pasar a nada, que iban a poder navegar de ser cómplices de un régimen sanguinario a de pronto operar en una Cuba libre, y no se dan cuenta que ellos van a tener una cosa, piensa el borracho, y otra el bodeguero. Ellos van a tener que responder por la explotación laboral y la complicidad con el régimen. Entonces, la ley Helms-Burton facilitó un mecanismo que sin lugar a duda alentó a la no inversión, o sea, estimuló a que nadie invirtiera en Cuba. El presidente Trump, si sumamos desde su primer término hasta el segundo, ha emitido 243 acciones contra el castrocomunismo. 243. Eso no lo ha hecho ningún presidente. Pero no solo eso, esta última acción del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, pues Donald Trump le dio al trabajador cubano un gran regalo. Y eso fue el látigo. De látigo sacó del templo castrista a los mercaderes que han estado explotando a los trabajadores cubanos con la orden ejecutiva 14404, que eso le permite a los Estados Unidos ir dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, de irle arriba a cualquier socio comercial de Gaesa y presentarles con unas sanciones. Por ejemplo, ¿quién emite dólares? Los Estados Unidos, ¿no es verdad? Los dólares es básicamente la moneda que se utiliza en el mundo. Es la que más, a pesar de lo que digan los europeos o lo que quisieran imaginar los chinos, el dólar sigue siendo la moneda dura del mundo. Y si tú no puedes transitar en dólares, porque los Estados Unidos va a penalizar a cualquier banco que le dé dólares a una empresa que está sancionada por los Estados Unidos por su relación con Gaesa, eso es serio, eso es duro. Y eso es lo que ha causado la estampida de estos empresarios cómplices de la dictadura, al punto que ni Visa ni Mastercard pueden estar por la destrucción del banco, que el banco ni loco se quiere enfrentar a las sanciones y salió huyendo
como han salido todos. Quiere decir que se ha desmantelado totalmente algo que el castrocomunismo, desde la caída del comunismo soviético, ha estado trabajando profusamente, buscando seducir el capital extranjero, y de pronto se le acabó. Pero no solo se le acabó eso. Estamos hablando del desmantelamiento de todo que ha sostenido el castrocomunismo. Sí han estado arrendando la mano de obra esclava, sí están en el narcotráfico, pero toda esa base, la producción de todos estos hoteles para lavar el dinero del narcotráfico, todo esto estaba vinculado a una conexión con capital humano extranjero, tecnología extranjera, experiencia de administrar empresas del extranjero. O sea, el castrocomunismo entendió bien que ellos solo no estaban capacitados para hacer eso. Entonces, de pronto, todo eso les explotó, le vino abajo, se acabó. No importa que esos hoteles ahora, pues la propia dictadura es quien lo va a administrar. No importa, o sea, han vuelto a la edad de piedra en el sentido financiero, después de estar décadas alimentando y preparando un sistema que los ha enriquecido a toda la cúpula, pero ha sido el mecanismo por el cual ellos han podido navegar del día al día, por supuesto dependiendo primero de inversión de préstamos extranjeros, hasta que ya los bancos no le prestaron, los bancos occidentales no le prestaron más dinero porque no pagaban. El petróleo chavista, de nuevo, posterior, que fue lo que vino posterior, antes de eso, el subsidio soviético, pero este modelo se engendró a raíz de ya el fin del subsidio soviético. Entonces, termina el petróleo venezolano, que de nuevo, el petróleo venezolano era mercancía de exportación. Ya eso lo tenemos claro, que el petróleo venezolano no era para el consumo doméstico, era para revenderlo. De pronto eso queda eliminado. Entonces ahora sí hay un efecto bloqueo donde los Estados Unidos permite lo que quiere que entre y lo que no quiere que entre, en efecto. Entonces, cuando miramos toda esta situación y vemos que los socios en el crimen, China, Rusia, Corea del Norte, Irán, antes era Siria, ya Siria no lo tiene. Vemos Irán está, preocupado con sus problemas, igual que el Rusia, y los chinos en el campo de batalla se sorprendieron con los avances de los Estados Unidos en el 3 de enero, y ya ellos están dispuestos a que si se tienen que ir, se van a ir. Ellos no van a costear la supervivencia del castrocomunismo. Aparte, en parte ellos han caído en una trampa, y la trampa es que la guerra asimétrica de China ha dependido mucho de la estupidez del Occidente, de darle acceso a mercados y de transferir la clase media del Occidente, particularmente los Estados Unidos, a fortalecer la clase media en China. Y de pronto entra Trump con la reactivación de aranceles, algo muy lógico en el siglo XIX, como no solo una herramienta económica, es una herramienta de rescate de la clase media estadounidense, una herramienta para conducir la política exterior de los Estados Unidos y del Occidente en la dirección que quieren hacerlo. Y los chinos, esto les ha golpeado, les ha preocupado, porque de pronto, por mucha manipulación que ellos hagan de la moneda de ellos, para artificialmente minimizar el costo, los aranceles ya les obliga a competir con otros países, con productores estadounidenses, y entonces están alarmados porque ya la guerra asimétrica se les complicó. Entonces, cuando añade China, hay tantos chinos, la verdad, que China requiere un nivel de crecimiento económico a par con el crecimiento de la población. Y esto es un problema. Y entonces ellos ni loco van a entrar, ellos podrán decir, sí, te vamos a dar arroz,
y te vamos a dar, o sea, pero definitivamente no lo que la dictadura castrista necesita. Y para colmo, la inversión. Perdóname, la dictadura castrista necesita un chino que le ponga un cuarto. Sí. Ni el médico chino lo salva. Pero la dictadura castrista también ha estado estratégicamente diseñando una programación para neutralizar la nación cubana fuera del territorio, o sea, romper el bloque monolítico de la nación cubana fuera del territorio nacional, que quiere que Cuba sea libre, que sea una democracia y que tengan los mismos derechos de todos los cubanos que viven fuera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, facilitar el éxodo, que por un lado era una manera de domesticar lo que ocurrió el 11 de julio, pero también ellos tenían la esperanza que, bueno, estos cubanos van a salir y como tienen familiares en Cuba, van a mantener ciertas reservas acerca de críticas y van a mandar mucho dinero. Bueno, la realidad es que no lograron que los cubanos que salieron se silenciaran. Hemos visto esa juventud cubana que salió de Cuba, criticar a la dictadura, decir que aquello no sirve, que aquello tiene que cambiar. Quiere decir que pensaban que los mecanismos de censura que existía en Cuba intramuros, ellos lo iban a poder mantener en el exterior. Y francamente eso fue todo lo contrario. La libertad los contagió con la libertad, y los sistemas que sacan lo mejor, lo peor de las personas, pues sacó lo mejor de toda esa generación que ha salido, y pues el tiro le salió por la culata. Pero no solo eso, las realidades económicas de un recién llegado a un país como los Estados Unidos, no solo un recién llegado, de todos los que viven en el exterior. Los Estados Unidos es un país de muchas oportunidades, pero es también un país que hay que trabajar mucho y es un país que tiene un costo para vivir en él. Entonces las remesas ni remotamente alcanzaron lo que la dictadura pensaba que iban a hacer, para nada. Entonces tenemos otra parte de esa programación en cuanto a la nación cubana fuera del país, y eso es tener una emigración leal. ¿Quiénes son esa emigración leal? Todos los familiares de la dictadura que han estado saliendo, muchos de ellos viven en Miami, o sea, y cada vez descubrimos más de ellos con nombre y apellido, que si viven en Jacksonville, que si están en Texas, que si están en Hialeah. Y de pronto el Departamento de Estado está rectificando gravísimos errores de la política inmigratoria de los Estados Unidos, que está diciendo, pero ¿cómo es que se dejó de entrar un militante del Partido Comunista que está encamado con el régimen sanguinario de los Castro? Y está empezando procedimiento de deportación de este tipo de personas. Entonces ya ese tipo de, esa salida para buscar colonizar la emigración cubana y buscar una forma de tener una influencia de tipo cabildeo en la política de los Estados Unidos para contrarrestar ese bloque sólido de los cubanos, pues vemos que no le está funcionando. Al contrario, si bien es cierto que lo aprovecharon con Obama y con Biden, ahora estamos viendo una campaña de revertir, y yo estoy convencido. Hemos visto cómo en el condado empresas vinculadas a la dictadura están perdiendo su licencia. O sea, hay un escrutinio que siempre debía de haber existido, pero que ahora el cerco se está haciendo lo que siempre se debía haber hecho. Desde el primer día, desde el primer día. Correcto. Y esto complica enormemente la estructura dictatorial en Cuba. Entonces, todo esto ha llevado a una situación propicia para un cambio sistémico y profundo en Cuba. Cuando le añadimos lo que tú mencionaste en tu entrada
de que Cuba comunista definitivamente es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Toda la programación que los Estados Unidos han anunciado en cuanto a limpiar las Américas de potencias como China, Rusia, Corea del Norte, Irán, y combatir el narcotráfico que ahora está unido al socialismo continental, pues la eliminación del castrocomunismo es vital, es necesario. Sin eso no hay nada. Sin eso Venezuela vuelve al chavismo cuando Trump se vaya. Todo el proyecto que están enfocado en el hemisferio occidental depende del éxito que tengan en producir el cambio profundo y necesario en Cuba. Entonces, la impresión que me da, basado en los pronunciamientos, como tú bien has mencionado, de las figuras clave, el presidente, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, el ministro de Defensa, el director de la Agencia Central de Inteligencia, básicamente todos están con un aparente mensaje para el castrocomunismo, que el fin ya llegó y que se va a producir un cambio de régimen. Yo creo que eso es lo que todo indica. Ahora, eso no quiere decir que podemos, o sea, bajar la guardia y decir, no, esto ya está, el dinero ya está en el banco. No. Porque, por ejemplo, tenemos la situación de Irán, donde claramente al inicio había pronunciamientos de cambio de régimen y ahora se está hablando de llegar a un acuerdo. Esto es peligrosísimo y esto le da esperanza al castrocomunismo. Yo he sido muy crítico acerca de la cese al fuego en Irán. Yo creo que esto no le conviene a los Estados Unidos para nada. No me quiero salir del tema, pero yo creo que la misma tesis la podemos aplicar. Yo creo que el castrocomunismo no va a pactar su salida. Estos son los yihadistas islámicos caribeños. Ellos no van a pactar su salida y tiene que haber una medida contundente, algún tipo de movimiento militar o una seria amenaza de ella para que aquello se caiga. Yo creo que los Estados Unidos quisiera que hubiera un golpe de Estado, no a lo Delcy Rodríguez, sino un golpe de Estado donde el que dé el golpe arreste al resto de la cúpula y libere a los presos políticos inmediatamente. Eso sería la señal de que está serio, que verdaderamente quiere pagar por sus pecados y dice, mira, aquí, presos los culpables, soltamos a todos los presos políticos y si necesitan asistencia, perfectamente pueden invitar una fuerza interamericana, no tienen que ser solamente soldados estadounidenses. Yo estoy seguro que soldados de Argentina, de Colombia, cuando gane el Tigre, el gobierno de Chile, estarían dispuestos a mandar una fuerza para mantener la paz, para asistir en ese proceso de justicia transicional, ese proceso transitorio, antes de que se pudiera ya tener elecciones libres y competitivas en un tiempo prudente. Pero los Estados Unidos yo creo que está apostando hacia eso, o sea, y todas estas referencias constantes, la política de darle sanciones a uno y no a otro, o sea, el cangrejo todavía no le han metido las sanciones. Yo creo que eso en algún momento va a venir. Ellos están calculando porque todo esto va maquinando en la cabeza de ellos. ¿Tú crees que, por ejemplo, el tuerto no se puede estar preguntando ¿y por qué el cangrejo no le metieron sanciones? ¿Tendrá el cangrejo algún tipo de entendimiento privado? Yo me imagino que debe de estar tratando de tener micrófono para escuchar todo lo que dice el cangrejo, todo lo que habla el cangrejo, porque
eso siembra la duda entre todos. ¿Por qué algunos sí le han metido las sanciones y otros no? Yo creo que eso forma parte del rejuego. La dictadura castrista está trabajando. En mi apreciación, por ejemplo, este candidato republicano que fue a Cuba, supuestamente, no sé, con una gorra maga, es una operación de inteligencia castrista en mi estimación. ¿Tú Eso, crees? ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Yo creo que eso de o sea, es una maniobra que se originó en La Habana y esta persona tal vez dice, bueno, esto me conviene. Recuerda que muchas veces los activos de la inteligencia están haciendo un servicio sin necesariamente haber sido entrenado para hacerlo, pero Sí, son utilizados. sí, sí. Son utilizados. Y Julio, ¿no pudiera ser al revés? ¿No pudiera estar siendo utilizado por Trump? No lo creo porque la simbología, por un lado, o sea, la simbología contradice una política que estamos viendo, que por un lado hay, o sea, el abuelo del cangrejo se ha convertido en un fugitivo de la ley estadounidense y tienes al fiscal general directamente diciendo de que esto no es simplemente un gesto simbólico, sino lo quieren que venga a enfrentar la justicia y dando ciertas indicaciones de que si lo tienen que ir a buscar, lo van a buscar. El movimiento de buques estadounidenses acercándose a las costas cubanas, todos los vuelos de drones y de aviación, captando fotos, todo esto, o sea, va a contradecir mandar a un desconocido que probablemente no va a ganar ninguna elección a Cuba a entrevistarse con un personaje que aunque lleve el apellido Castro, o sea, nadie lo ve verdaderamente como alguien con muchas luces, excepto que tiene la confianza como dentro del crimen organizado de el capataz en Cuba, correcto. Entonces ahí está, o sea, dando su cuerpo, su cara, así medio extraño. Entonces, esa es la realidad. Ahora, yo creo que el trasfondo yo creo que el tema Cuba para cuándo es muy candente porque ¿qué estará esperando los Estados Unidos? La realidad es esta. Por ejemplo, el tribunal, el tribunal en la Florida ya dieron luz verde para que el estado de la Florida pueda rediseñar los escaños de acuerdo a poner los distritos en una forma que debe ser, siguiendo la decisión del Tribunal Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Florida va a rendir probablemente 4 escaños más para los republicanos. Luisiana, el estado de Luisiana ya está haciendo esto. Hay 2 o 3 estados más que lo piensan hacer antes de las elecciones a mediados de término. Quiere decir que con alta probabilidad el déficit tradicional en elecciones a mediados de término que siempre impactan de manera adversa al partido que está en la Casa Blanca va a tener un contrapeso de escaños que antiguamente iban para los demócratas por el diseño extraño de los distritos a producir republicanos. Entonces, la pérdida, si es que la hay, no va a ser tan severa como algunos piensan. Entonces, yo creo que hay que dar un espacio de qué es lo que está pensando la Casa Blanca, esperando a ver las elecciones, que hasta noviembre es cuando ya a ciencia cierta se saben los resultados, y tenemos que entender de que ese Congreso no entra el 5 de noviembre al Congreso, sino entraría en enero. Quiere decir que el presidente Trump tendría todavía de noviembre a enero un tiempo, y no es el 1 de enero, normalmente es ya un poco después del mediado de enero cuando entraría el nuevo Congreso, que en el caso, ni que Dios lo quiera, que los republicanos perdieran
una de las cámaras, los Estados Unidos tiene tiempo para emitir una acción lo suficientemente contundente en Cuba para hacerla irreversible. Con esto, ¿qué quiere decir irreversible? Que ya aunque sea alguien que quisiera rescatar, o sea, que los congresistas quisieran iniciar un proceso para deshacer esa política, ya es muy tarde. O sea, ya se tomó. ¿Tú me entiendes? Esto es como una línea, una anécdota que se le atribuye a Patton, que no sé si lo hablamos o no en una ocasión, pero que Patton había una ciudad en Alemania, no recuerdo cuál era ahora, que quería que él dejara que los rusos la tomaran primero, pero ya él la había tomado. Y dice, no, ya yo tomé la ciudad, ¿qué quieres? ¿Que se la devuelva a los alemanes? Entonces, en este caso, o sea, eso fue probablemente Patton, bien pensando, lo hizo, porque sabía que eso lo iba a hacer y Patton era un anticomunista tremendo y se quiso adelantar. Entonces, si hay, o sea, hay diferentes espacios. Si se retiene ambas cámaras, o por lo menos una mayoría lo suficiente como para poder impedir que empiecen a molestar a Donald Trump con intentos de descarrilar su presidencia ya a raíz de mediados de enero, si eso no ocurre, pues entonces tiene más calma en el sentido que pueden seguir moviendo las tuercas para producir de nuevo lo que yo creo que ellos considerarían sería la perfecta opción dentro de la realidad con que están trabajando, y eso es un golpe de Estado por alguna fuerza amigable a los intereses de los cubanos y del gobierno de los Estados Unidos, y eso es eliminar el castrocomunismo, porque una salida pactada, yo, o sea, no puedo creer que Marco Rubio piensa que esa posibilidad existe. No lo creo. Y mientras Marco Rubio siga siendo el filtro de la política hacia Cuba, hacia el presidente Trump, estamos bien. Estamos bien. Fíjate que yo no estoy dependiendo solamente, bueno, en qué es lo que pensará Trump. No. Mientras Marco Rubio siga siendo el punto de entrada y el arquitecto de la política hacia Cuba, estamos bien, porque por todos los pronunciamientos de Marco Rubio, aparte, cualquier posibilidad, y han salido diferentes encuestas, yo sé que todavía falta mucho tiempo, pero Polymarket, que es una institución que hace apuestas, coloca a Marco Rubio como el candidato más probable de ganar las elecciones en el 2028. Eso es muy importante. Bueno, todo eso le viene abajo si esto queda mal. Entonces, quiere decir que Marco Rubio, más allá de que siente la causa de Cuba, porque de nuevo es cubano, o sea, nació acá, americano, pero de piezas cubanas integralmente. Pienso que la política de los Estados Unidos va a seguir por el rumbo que tiene que seguir. Y por último, para cerrar la idea, el presidente Trump, desde el primer día hasta ahora, sigue insistiendo que él quiere los cubanos americanos, que los cubanos americanos votaron de una manera desproporcional por él y él les va a ser agradecido, él los va a tratar bien, él quiere que ellos regresen a Cuba, él quiere que ellos tomen parte en esa reconstrucción. Entonces, si eso se da, la verdad, con esa invitación presidencial, que los cubanos que viven fuera vayan a Cuba, Andrés, no es posible que exista un régimen, un gobierno con afinidad al castrocomunismo, porque se va a armar una guerra civil. Y quiere decir que entonces sí los Estados Unidos tendrían que militarmente intervenir, porque los cubanos que viven fuera no van a estar en censura en una Cuba que supuestamente es libre, ¿no es verdad? Entonces, quiere decir que ese escenario que los Estados Unidos están tratando de evitar
se vería obligado a tener que mandar para allá un batallón para pacificar el país si se arma una guerra civil producto de invitación del gobierno a los cubanos que regresen y de pronto hay un enfrentamiento con estos grupos que todavía de alguna manera están en el poder y el régimen los manda para impedir que tengan protestas públicas, reuniones públicas. Así que yo creo que esto, la actual administración se ha encajado en una posición que a ellos no les quedan muchas opciones que liberar a Cuba como hay que hacer. De lo contrario, los cubanos seguirán luchando por la libertad, pero esto va a tener un costo extraordinario para Marco Rubio si las cosas no salen como deben de salir, para el propio presidente Trump, y al final los Estados Unidos, si es una cosa a media, va a llevar en Cuba un conflicto muy grande que los Estados Unidos va a tener que tomar cartas en el asunto por una situación que ellos en parte ayudaron y alimentaron a sostener, porque han hablado hasta la saciedad de que es un peligro, es una amenaza a la seguridad nacional, que es cierto. O sea, todo lo que han dicho y han hecho es con una coherencia, una salida mediatizada, crea una situación muy explosiva si no es atendida. Y por eso es que yo creo que la situación, más allá de lo que puede estar en la cabeza del presidente Trump, hay una realidad que lo obliga a llevar la situación en el curso que tiene que ir. ¿Y cuándo tú crees que se dé esto? Porque ¿cuándo tú crees? Yo creo que lo de Irán se ha demorado más de lo que los Estados Unidos quisiera, y eso en parte, en mi apreciación, es por el grave error de pretender de que pueden negociar con Irán yihadista. La única manera que los Estados Unidos pueden tener la garantía que el presidente Trump, los Estados Unidos y el Occidente quiere de que Irán no va a desarrollar armas nucleares es producir un cambio de régimen. Punto. No hay otra. Ellos pueden negociar lo que sea, no lo van a cumplir. Llevan 47 años en guerra contra los Estados Unidos y el Occidente, incumpliendo todo lo que dice que van a cumplir. ¿Qué les hace creer que ahora van a cambiar de idea? No. Como único tú tienes la garantía es produciendo un cambio de régimen. Entonces, por eso es que el sentarse a negociar, ¿negociar qué? Si los iraníes ya han dicho que ellos no han dado ninguna muestra de negociación. El único que está hablando de negociación es el presidente Trump. Los iraníes no están interesados en eso. Quiere decir que hay que darle otra cosa. Hay que destruir su infraestructura de puentes, de transporte. Hay que llevar la guerra como hay que llevar la guerra para ganarla. Hay que convencerlos que la única vía que les queda a ellos es la rendición. Punto. Punto. La guerra es guerra. O sea, es la cruda realidad. Los aliados bombardearon a Alemania no porque querían masacrar a los alemanes, sino querían ganar la guerra, ¿no es verdad? Bueno. A Japón le metimos 2 bombas atómicas. Correcto. By the way, fue un presidente demócrata, ¿eh? Y cuando se dice, porque siempre el ejemplo dice, pero mira qué bien salió Japón. Y es verdad, el cambio de régimen de Japón, fíjate si es bueno que ha durado hasta el día de hoy. Pero bueno, ahí no hubo una salida pactada donde se quedaron. No. Ahí hubo un cambio de régimen, punto. Igual que en Alemania. Entonces, hoy en día, con los avances tecnológicos de las armas, o sea, no hay que utilizar, o sea, ni hay que poner tantas vidas en riesgo. Se puede dar el lujo de poder básicamente tomar las medidas contundentes necesarias para paralizar la capacitación de Irán. O sea,
El presidente Trump está celebrando de que X buques pudieron salir como una cosa exitosa, pero yo digo, pero ¿cómo es posible que Irán tiene voz y voto acerca del estrecho de Hormuz? O sea, eso es inconcebible. Eso tienen que ser aniquilados militarmente lo suficiente como para que no puedan ni escupir hacia el estrecho de Hormuz. Entonces, eso es lo que me parece a mí que alimenta la paciencia de la dictadura castrista en ver que si esperan lo suficiente pueden comprar tiempo. Yo creo que la demora de Irán, el presidente parece estar muy convencido y convencidísimo de que en Cuba va a haber de una u otra forma la solución que todos queremos. Pero creo que el pulso, el factor determinante, Andrés, es los resultados de las elecciones a mediados de término. O sea, ya he expresado mi optimismo que con el rediseño de los distritos en la Florida, que eso está en camino, en Luisiana y en 2 o 3 estados más, va a producir un contrapeso a tal vez pérdidas tradicionales e históricas que podría tener un panorama no tan hostil al presidente Trump. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. ¿Tú no Si el crees? mapa, la cosa no luce bien, entre noviembre y mediados de enero vamos a ver definitivamente una acción en Cuba. ¿Y tú no crees que cualquier cambio debiera ocurrir antes de las elecciones? De hecho, antes de la convención republicana. Yo quisiera haber visto el cambio en la primera semana de enero. O sea, sí, pero seamos realistas. Fíjate, yo pienso que las cosas, yo quisiera, y me parece que sería, recuerda que lo hablamos en tu programa, yo pienso que los Estados Unidos se hubiera beneficiado si hubiera actuado simultáneamente en Cuba y en Irán, porque lo hubiera restado, los ayatolás no hubieran tenido la atención mediática que han tenido. En Cuba no estamos hablando de una inversión militar al tamaño, en proporción a lo que vimos en Irán, pero sí podían haber desarticulado centros de comunicación de la inteligencia castrista, centros de comunicación de las Fuerzas Armadas. Ya se hubiera enviado un mensaje. Hacerlo mientras están hablando, ¡pum! Y le tiras los bombazos. Eso es el mensaje que tú le quieres enviar. ¿Tú me entiendes? Donde le estás diciendo, by the way, le acabamos de destruir la capacitación de conectarse el ejército oriental con el occidental y el central. O sea, by the way, vamos a ir hablando. Eso es el mensaje. O sea, un movimiento así me parece que hubiera sido mucho más convincente. Y hay cosas que tienen que ir. Hay 18,000 millones de dólares de Gaesa que están en bancos extranjeros. ¿Por qué no le meten mano? Los Estados Unidos tienen la capacidad para hacer eso. Por supuesto, pueden también alimentar el uso de Internet para psicológicamente. Esto sería un golpe también profundo de que la dictadura castrista pierde el monopolio del acceso al Internet en Cuba. Si los Estados Unidos facilitaría, que algunos dicen que no, otros dicen que sí, yo creo que sí se puede por medio de satelital, de Internet satélite, aunque no sea de la más alta calidad, sí se pudiera hacer, por lo menos en ciertas zonas como La Habana. Entonces hay ciertas cosas que envían un mensaje psicológico. Están reforzando lo que están hablando. ¿Te das cuenta? O sea, están enviando un mensaje respaldado por una acción. Y eso hace que cada palabra que tú dices la toman mucho más en serio. Entonces, eso lo hubiera querido ver. Pienso que, igual que lo estoy diciendo yo creo que esto está consciente.
la actual administración, por medio de Marco Rubio, se le ha estado enviando todo este tipo de información acerca de qué proceso debería tomar los Estados Unidos, entendiendo los puntos débiles de la dictadura castrista, que los tiene. Entonces, también el empezar a deportar personas vinculadas al régimen, arrestarlos para deportarlos, esto es una cosa también muy buena. Yo creo que ahí pueden seguir. Hay muchos en el entorno académico, en el entorno comercial, que están sirviendo los intereses de la dictadura, que mintieron cuando entraron en este país para obtener el estatus inmigratorio legal. Eso puede ser revocado. Entonces, todo esto envía un mensaje muy importante. Pienso que eso se debería haber hecho ya. Lo del encauzamiento de Raúl Castro, en vez del 20 de mayo, se hubiera hecho el 24 de febrero. O sea, se debía haber hecho mucho antes. Y también debía ser encauzado no solo Raúl Castro, por lo menos 10 personas más en la estructura del poder también deberían tener un encauzamiento y convertidos en fugitivos de la ley por su participación en el narcotráfico, en operaciones terroristas. O sea, son tantas las cosas que pueden seguir haciendo. Entonces, pienso que se tienen que sentir muy seguros los Estados Unidos acerca de lo que está ocurriendo. Y por último, hay una realidad en esto también, Andrés. El 3 de enero, el éxito de los Estados Unidos en parte también fue por una penetración profunda de la inteligencia castrista. ¿Y tú no crees que esa penetración pueda ser posible en Cuba? Bueno, a eso voy. Que esa penetración le puede estar enviando a los Estados Unidos mensajes lo suficientemente convincente de que la liberación va a llegar, y que pueden estar trabajando con estructuras del poder, particularmente batallones o determinados cuarteles que pudieran en determinado momento dar un paso decisivo. Recordemos que el gran éxito del 3 de enero, si fuéramos a decir, bueno, ¿qué podemos nombrar un factor? ¿No, verdad? ¿Qué factor sería? Que quedaron desconectados y estaban despistados todos los comandos de inteligencia y militar en apoyo al chavismo. Quedaron todos sin comunicación. O sea, hubo un periodo de estar mudos y ciegos que le permitió a los Estados Unidos lanzar esa operación. Ese tipo de capacitación ejercida en Cuba permitiría a un cuerpo militar pequeño poder hacer lo que tienen que hacer con 10 o 12 individuos y tomar control del mando y dar órdenes a unidades para que tomen pasos de no resistir lo que viene. ¿Te das cuenta? O sea, no estoy inventando la rueda aquí, pero verdaderamente no es tan difícil, Andrés, producir en Cuba una operación militar con éxito. No lo es. No, ni las Fuerzas Armadas y mucho menos la sociedad cubana tiene ningún interés en tomar las armas para defender a un puñado de rufianes. Lo que sí quedó claro, que las Fuerzas Armadas de Cuba, el Ministerio del Interior, la seguridad, son buche y pluma nada más. Porque en Venezuela nos le colamos en la finca, le comimos la merienda y el almuerzo. Y hay otra realidad también. Precisamente el modelo financiero que el castrocomunismo elaboró tras la caída del comunismo soviético, o sea,
el fortalecimiento de la clase militar empresarial, Gaesa, todas estas empresas, ha generado miles de millones de dólares. Sin embargo, la repartición de ese dinero, de ese botín, se ha distribuido entre muy pocos. Y esto siempre produce problemas. Y, por ejemplo, el Ministerio del Interior ha sido puesto a un lado. Recordemos que la predominancia que ellos tuvieron en un momento, ya desde hace tiempo, las Fuerzas Armadas adquirieron la predominancia. Después de la causa 1. Correcto. Y esto siembra un mal sabor. ¿Me explico? O sea, un mal sabor en el sentido de que ellos están conscientes de cómo viven algunos y cómo viven otros. Muchos de ellos han dado su vida dedicada a el servicio de una dictadura terrible. Entonces, en un momento ya decisivo, también recordemos, el 11 de julio, de pronto, más de 2 docenas de oficiales muertos así de pronto. Esto tampoco es casualidad. Eso lo entienden ellos también. Nos podemos remontar, o sea, Ochoa, o sea, lo que le ha pasado a tantos otros que fielmente sirvieron a la dictadura, cayeron en desgracia. ¿Cómo está Lajes ahora en Cuba? ¿Cómo está Roberto Robaina? Gente que dieron todo por la dictadura, ahora son unos mendigos, unos miserables. Todo esto produce un mal sabor y hasta cierto sentido el deseo de que se desgracien eso que los desgraciaron a ellos, cuando todos en algún momento supuestamente compartían un propósito. Entonces, se ha degradado tanto el modelo dictatorial castrista que en su propia esencia, Andrés, contiene los elementos para que la traición sea fácil. Sobre todo cuando los ecos de la justicia transicional cada vez se oyen más y ellos claramente entienden lo que significa convertirse en un informante a cambio de recibir mejor trato cuando se vaya a rendir cuentas. Entonces, Cuba está apta para un cambio de régimen. Y lo que tú dices, que yo estoy muy de acuerdo contigo, que es probable, por lo menos es posible, que estemos hablando con más de una persona. Sí. Señores, no perdamos de vista que Pepe Cohen organizó una red de espionaje dentro de Cuba. Dentro de Cuba. No eran uno, no eran dos. Y eso fue en el 90 y pico. Imagínense cómo está Cuba en estos momentos, si es posible o no. Es así, es así. Y hay que entender también, Andrés, que si bien es cierto que el castrocomunismo utiliza todo su cuerpo diplomático, académico y otros para el espionaje, para buscar producir un cambio de opinión, de influir, etcétera, etcétera, también lo hacen los Estados Unidos. Y desde el arresto de Ana Belén Montes, que prácticamente desarticuló el servicio de inteligencia de los Estados Unidos en Cuba, los Estados Unidos ha estado trabajando sobre eso. O sea, no es que se quedaron en el vacío y se quedaron en esa época. No, 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 no. Esto lo han estado trabajando y repito, el 3 de enero yo creo que es un comprobante de que han llegado lejos y sí creo que dentro de la estructura del poder hay informantes, están recibiendo información y eso tiene que tener a la dictadura loca porque, o sea, no saben en quién confiar.
Y cuando le añades que hay tanto dinero por medio, que si el hijo de Liz Cuesta pues está manejando, se compra una mansión de 3 millones de pesos, dólares, qué sé yo. O sea, y tienes toda esta maquinación de dinero por todas partes, donde el lujo ya, de nuevo, es básicamente visible para todos. Y en Cuba se están comiendo un cable de tal magnitud. Y no me refiero al pueblo, me refiero a personas dentro de esa estructura del poder, personas dentro del Partido Comunista, personas dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ministerio del Interior. Esto es un problema. Esto es un problema para un régimen que requiere la obediencia de toda su estructura represora para poderse mantener en el poder. Entonces, estas quiebras, estas fisuras, para ponerle la tapa al pomo, con buques de guerra estadounidenses a no muy lejos de las costas cubanas, es como, no es el escenario ideal que tú quieres estar para defender un bote que se está hundiendo. Es la tormenta perfecta. Correcto, correcto. Es la tormenta perfecta. Bueno, Julio, vamos a ver, fíjate, tú me trajiste aquí un elemento en este show. Yo y otras personas habíamos dicho siempre que antes de agosto, que era la convención. Y tú incluso lo das que después de las elecciones, vamos a ver, porque si las perdemos estamos muy jodidos. Pero de nuevo, recuerda que o sea, afortunadamente para las elecciones, desgraciadamente para el país, los demócratas no tienen una viabilidad en el sentido democrático, o sea, en el sentido que va en comunión con la mayor parte del país, que este es un país de centro derecha, o si se quiere, de centro. Entonces, el mensaje de los demócratas es totalmente en las franjas. ¿Quiénes son sus figuras? Mandami, Ocasio. O sea, estás hablando un sector que, si bien comulga Barack Obama con ellos, el resto del país no. ¿Te das cuenta? Y tienes al presidente Trump, que su política, verdaderamente dicho, es en lo social conservador, o sea, de centro derecha, pero muchas de sus políticas, o sea, tocan con un factor social. Por ejemplo, la política de rebajar los medicamentos. Esto es una política sumamente intervencionista, obligando a las compañías farmacéuticas a reducir el precio, el bajar, por ejemplo, el procedimiento para mujeres que quieren salir embarazadas y tienen problemas, procedimientos que costaban miles de dólares y ahora valen cientos. Eso no ocurre de un vacío, eso ocurre por una política intervencionista del Estado. Digo esto para esos libertarios que critican tanto la Constitución de 1940 o toda esa serie de cosas. O sea, porque todo el mundo se queja en lo abstracto, pero sin embargo, si fueron a un colegio de educación pública, se beneficiaron de fondos públicos. O sea, si tienen cualquier sistema de Medicare, Medicaid, seguro de salud, 90% de ellos van a recibir algún tipo de subsidio del Estado. Así que yo creo que tenemos que reaccionar. Y aparte, ¿sabes cuántos amigos yo tengo que se hicieron millonarios por contratos de gobierno? O sea, y son los que más lo vas a escuchar defender a ultrajanza, ¿no? El libre mercado, hay que ser libertario. Sin embargo, se hicieron su dinero en contratos del Estado, se beneficiaron de programaciones que tenían una viabilidad pública. Así que el presidente Trump, en muchas cosas,
es sumamente intervencionista. El tema de los aranceles, hubo un tiempo en que los demócratas lo defendían, que era una protección a la industria doméstica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Trump no va a tener el rechazo. A Trump la izquierda lo odia porque ha confrontado el marxismo cultural, por su enfrentamiento y su defensa de valores tradicionales. Y lo va a odiar, haga lo que haga. Bueno, eso es cierto. Pero en mucha de su política doméstica, o sea, vean el costo de la medicina, cómo ha bajado, y Trump tiene una disposición muy parecido a Theodore Roosevelt. O sea, que es considerado un presidente del movimiento progresista que no tiene nada que ver con lo que hoy se entiende como progresista, pero sí creía en que había que establecer una clase media fuerte. Donald Trump siente ese pulso. Donald Trump no es Romney. O sea, no es un multimillonario distante de la clase trabajadora. O sea, más bien, si vemos todas sus medidas y todas las cosas, siempre está enfocado en el olvidado. O sea, el que quedó atrás en oportunidad. El afán de él de quitar regulaciones no es por un abstracto liberal doctrinario, sino es porque eso va a ayudar a personas que quieren poner negocios, abrirlo, que están en competencia con empresas grandes, que están privilegiados. O sea, todo su mecanismo de pensar va basado en ayudar al que menos tiene. Y su política ha elevado el salario de los más bajos, y en proporción a lo que ganaban los que están más para arriba, es menos comparado con lo que ganaba bajo Barack Obama, por ejemplo. Entonces, el presidente Trump ha cruzado esa línea que reúne un conservadurismo versus lo que tradicionalmente era la izquierda. Y por último, recordemos, el primer lugar que introdujo el estado de bienestar social fue Bismarck en Alemania, y era un conservador. Es más, lo hizo para que no ganaran los socialistas, o sea, para frustrar a los socialistas. Entonces introduce esto y lo hacía en base a el conservador, porque un verdadero conservador tiene cierto apego con las tradiciones, con esa continuidad histórica, y muchas veces eso requiere proteger industrias, asegurar que, por ejemplo, que el tren llegue a tal pueblo, aunque el pueblo nada más que tenga 4 habitantes, pero bueno, esos 4 habitantes valen, o sea, y es un punto que hay que llegar. Entonces, el presidente Trump, o sea, el Partido Demócrata no tiene ningún candidato viable, y eso es bueno para estas elecciones. De nuevo, es malo para el país, pero es bueno en cuanto a que ese votante del medio, francamente, no tiene muchas alternativas. Sí. Y cada vez que vemos los candidatos demócratas que se están postulando, es un espanto. Entonces, es como que eso le viene bien, si bien no porque van a votar republicanos, al menos no votan por el demócrata. Entonces, eso es un voto a favor indirecto al republicano. Así que yo creo que esto tiene mucho que ver, o sea, porque si el presidente considera y quiere esperar hasta noviembre, no está en riesgo de que algo le pudiera salir mal y que le pueda costar más votos. Si él ve que las cosas pueden ir bien, yo sí creo que él va a querer esperar que pasen las elecciones y ver los resultados. Si las cosas no están como quieran, ni que Dios lo quiera, vamos a ver probablemente un proceso acelerado antes de mediados de enero, que tome posesión entonces el otro Congreso. Y si no, va a seguir con su tiempo, seguir apretando, no para hacer el pueblo de Cuba sufrir, sino porque es probable que a medida que la cosa se ponga peor, dejen que entre ayuda humanitaria. Esto lo vamos a ver. Van a dejar que entre algún tipo de ayuda humanitaria, lo suficiente para evitar un colapso total, pero van a seguir apretando las tuercas.
Fíjate que ellos están dejando, y lo de Gaesa, eso viene. Si es necesario, eso viene. Eso viene, porque a la larga, eso le corresponde al gobierno cubano libre, sin duda. Y de ese dinero se debe poner para el fondo, para las indemnizaciones, por todas las víctimas, todos los que han sufrido por el comunismo. Así que, cubano, así que todo eso yo creo que está pensado, pero lo están tomando el parte. Y el cangrejito tal vez piensa que se va a salvar de esta, pero él no se va a salvar de esta. Él tiene que rendir cuenta por ese servilismo el bueno, tirano de su abuelo, todo el sistema que le ha beneficiado enormemente. Bueno, vamos a ver, Julio, vamos a ver qué pasa. Vamos a darnos unas semanas a ver qué ocurre. Yo tengo una impaciencia que me pone en ascua, pero estamos todos iguales, yo creo. Yo lo sé, pero mira, fíjate que son mensajes, la visita de el secretario de Defensa, Hegseth, a la base de Guantánamo. Llega, todo esto es un impacto psicológico. Llega en chore, papán, todo se pone ahí en video, ahí tiene la unidad militar haciendo ejercicio y dice lo que no lo tenía que haber dicho en público, pero lo dice que tranquilo, esto se va a decidir entre el presidente y lo que decida el liderazgo de Cuba, que ellos están dispuestos y harán lo que se tenga que hacer. O sea, que hay un entredicho que si tienen que actuar, despreocúpense que ahí mismo ya están ahí. O sea, que todo esto es un mensaje, Andrés, sí. Muy potente porque, o sea, están ahí mismo. O sea, ¿qué va a hacer el castrismo? Si de pronto destruyen determinados puntos de comunicación del castrismo, la base de Guantánamo está en alerta alta. ¿Qué van a hacer? Atacar. Si atacan Guantánamo, se acabó. Entonces no van a hacer nada. Ellos no van a atacar Guantánamo. Por eso. Entonces, pero por eso te digo que todo esto va maquinando. Y yo creo que lo que ellos están es jugando para convencer a los que ellos quieren convencer para que tomen la acción que hay que tomar. Bueno, vamos a ver. Yo no excluyo que los Estados Unidos estén dispuestos a dejar que salgan. No, yo tampoco. Y incluso que se lleven su dinero, pero eso no significa que un gobierno cubano libre no puede pedir extradiciones. Hay diferentes métodos, por supuesto. Si se van para China o para Rusia mientras Putin esté vivo, pues bueno, en ese momento no se podrá hacer nada. Pero lo que sí pueden estar seguros, que si hemos tenido que padecer 67 años de dictadura comunista, podemos estar 67 años cazándolos donde estén y riqueza que se hayan llevado, no importa si pasan a los nietos, los tatranietos, es dinero robado que no expira y le corresponde a la República de Cuba y tendrán que enfrentar acciones, o sea, todo en acorde con la ley, pero eso va a ser una prioridad, tiene que ser para el gobierno cubano libre. Así que si le dan el puente de plata y lo usan, eso no quiere decir que esa salida está escrito en piedra ni nada de eso. Ok, Julio, ahora sí me tengo que ir. Vamos a ver qué pasa. Oye, mira, ¿qué? Avísame cuando salga el libro. Cómo no, Andrés, un placer siempre. Ok, muchas gracias, cuídate. Cómo no. Bueno, señores.